y es porque se acaban de actualizar las guías europeas de angina y por ende pues nos hemos dado la tarea de reunir información, condensarla lo más probable, lo más posible, para poderles discutir con ustedes el tema. Sucede que el término de angina que siempre hemos hablado es de angina estable crónica. Y decimos que un paciente tiene angina estable crónica cuando el paciente, por ejemplo, tiene un dolor isquémico cardíaco que es solamente de esfuerzo y que en general tiene un umbral fijo. Es decir, que el dolor le da cuando él camina cierta distancia, 300 metros, y él le dice: doctor, si yo camino los 300 metros, siento la opresión del pecho, que me falta el aire, que me pongo frío, etcétera, etcétera. Y le hacemos la pregunta: ¿no le dan reposo? No, solo un esfuerzo. ¿Y solo le das esfuerzo? Sí, doctor. Si yo me excedo, pues me da, ok. Hasta podemos graduar la angina en grado 1, 2, 3 y 4, que eso vamos a hablarlo más adelante. El hecho es que es sobre esto que hemos hablado siempre. Y hemos dicho que la angina se denomina estable crónica. Y en general también hemos planteado que el pronóstico no es malo, lo cual es cierto. Pero estamos claros que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad progresiva que tiene que ver con la edad y otros factores de riesgo. De modo que no es nada normal que un paciente que nosotros tengamos con diagnóstico de angina de pecho, con el tiempo el paciente de pronto empieza a tener mayor dolor de pecho con menor esfuerzo. Y es cuando decimos que el paciente se está descompensando, ¿verdad? Entonces tendríamos como 3 tipos de pacientes con angina crónica. Aquellos que los diagnosticamos con angina, los medicamos y pasan bien estables toda la vida y no tienen infarto, no se descompensan y con el tratamiento les va muy bien. Otros que en algún momento empeoran un poco o ya llegan con limitación importante para el esfuerzo. Le hacemos una prueba de esfuerzo, les da positiva, lo mandamos a cateterizar, le revascularizan un vaso sanguíneo o 2 con stent, cirugía, y el paciente sigue bien por todo el tiempo y ese paciente está estable, ¿no? Bien. Y otros que son los menos suertudos, que los vemos, los estabilizamos, hay que hacer un procedimiento de revascularización, mejoran un tiempo, 6 meses, 1 año, después vuelven a recaer, puede ser que otro vaso afectado de las coronarias ya también le está dando problemas y el paciente es sometido a otra cirugía o una cirugía bypass en este momento o tal vez a otro procedimiento que un stent. De modo que, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente la angina crónica no siempre es estable y podemos esperar en algún grupo de pacientes que puedan tener descompensaciones con el tiempo y requerirían de refuerzo de tratamiento o de procedimientos de revascularización. Y esa es lo principal, el principal slide o discusión de la última guía europea, en donde tratan de quitarnos de la mente a los médicos, a los cardiólogos, que la angina estable crónica siempre va a estar estable y por lo tanto nos piden ya que el paciente que tengamos con ese tipo de angina siempre mantengamos control de presión, control de lípidos y todos aquellos parámetros que sabemos que participan en mantenerlo estable. Ok. De ahí que ellos plantean lo siguiente, que esto es nuevo. Han dividido en 6 grupos clínicos a los pacientes que tienen una angina crónica. Que conste, ya no se llama angina estable crónica. Ahora le llaman esto a ellos síndromes coronarios crónicos. Y dicen que son 6 grupos. El primer grupo es este paciente que le estoy diciendo que está estable. Es aquel que tiene tanto disnea o dolor precordial con los esfuerzos fijos. Que es el paciente típico, ¿no? Que siempre hemos hablado. Ese es el primer grupo de pacientes. Le llaman paciente estable. Okay. Segundo grupo es un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca, tiene cansancio, falta de aire, disnea, crepitante, edema. Le hacemos un eco al paciente y encontramos que tiene difusión ventricular izquierda, una fracción de eyección menos del 50%.
Y al hacer también el eco encontramos algunas alteraciones en la pared que denotan que puede ser isquémico. Hiposinesia segmentaria, insuficiencia valvular de la válvula mitral, asociada a un electropatológico cara inferior con signos de isquemia, que nos va a sospechar disfunción del músculo papilar inferior, ¿correcto? Entonces es cuando los cardiólogos ponemos en los ecos cardiopatía probablemente isquémica, ¿ok? Sobre todo cuando no hay hipertensión asociada. O sea, ese paciente que debuta con insuficiencia cardíaca sin antecedentes de infarto y que por trastornos del eco usted encuentra trastorno de acortamiento, puede plantear que tal vez es también un paciente isquémico crónico. Ese es el segundo grupo. Saludos a todos. Tercer grupo, pacientes que tienen un infarto y después del infarto pasan estable. Un año. Serían pacientes que después de un evento agudo isquémico coronario han quedado estables por un año. Cuarto grupo, pacientes que ya después del año que ya han revascularizado con stent por cirugía. O sea, aquí el tercero y cuarto ellos dicen menos de un año un síndrome coronario o más de un año. Así lo dividen. Quinto grupo, pacientes con angina sospechosa porque tienen tal vez dolor precordial pero con arterias coronarias normales. Aquí serían pacientes, sobre todo mujeres posmenopáusicas, que tienen dolor de pecho, que usted cree que es angina, le hace el estudio de angiografía coronaria y sus arterias son normales, ¿ok? O le hace estudios de perfusión miocárdica ya más profundo y que demuestran que hay un área que no se irriga bien, pero las arterias están normales. Ese es el quinto grupo. Eso es el que llamamos angina con coronarias normales. Y el último grupo, que es el sexto, son aquellos pacientes asintomáticos por completo que no tienen ninguna molestia y que por un estudio casual le hacen una prueba angiografía, una prueba de imagenología y encuentra placas de ateroma en las coronarias, pero el paciente es asintomático. Entonces, estos son los 6 nuevos grupos que engloba el famoso síndrome coronario crónico, lo cual les decía es nuevo. Es nuevo desde el punto de vista organizativo en la guía, pero esto nosotros sabemos que es parte de la isquemia crónica, ¿ok? En cuanto a mí como persona, lo nuevo sería que, bueno, han dividido los que tienen un año después del stent y otros de un año hacia arriba. Un año antes del stent, de la cirugía, o un año después. No sé a qué trae esa división. Pero lo otro sí es parte de la isquemia crónica. En cuanto a la caracterización de la angina de pecho, siempre hemos hablado de esto en nuestra charla. ¿Qué tiene un nuevo en la guía? Pues no, prácticamente nada. Y plantean lo siguiente, y es bueno para que lo escuchen. ¿Cuál es la clasificación clínica del dolor típico de corazón? 3 tipos. Típica angina, angina atípica y dolor no anginoso. Eso se mantiene, esas tres clasificaciones o 3 subtipos. Angina típica tiene que tener las siguientes 3 características. Un dolor constrictivo en el centro del pecho que le puede reflejar hacia el cuello, inclusive cuello, nuca, hombros, brazos y mandíbula. Esa es la primera característica. Un dolor constrictivo en el centro del pecho que se le irradia a mandíbula, cuello, nuca inclusive, hombros y brazos, que es precipitado por el esfuerzo físico y que se alivia con el reposo o el uso de isosorbide sublingual. Primera tiene que ver con la característica del dolor y su irradiación. El segundo eslabón es que el dolor es de esfuerzo. Y el tercero, que se alivia como con reposo y con los nitratos. Esas son las 3 características fundamentales de un dolor anginoso. Si lo tiene el paciente es una angina típica. Angina atípica, cuando el paciente solo tiene 2 de los criterios anteriores que expuse, 2 de los 3. Y dolor no anginoso, cuando el paciente solo tiene 1 o ninguna característica de las mencionadas, de las 3 iniciales. Pues es prácticamente lo que en otra ocasión hemos hablado. ¿Qué es importante aquí decirle? Pero que esto va a tocarlo más adelante. Que hasta hace algunos años, según estudios epidemiológicos que habían hecho, habían encontrado que aquella persona que tenía angina típica tenía un 90% de probabilidades de tener placas de ateroma en las coronarias.
Es lo que yo les había dicho a ustedes. Y que conste, para que una placa de ateromas coronarias dé síntomas, debe tener una estrechez de la arteria de al menos más de un 50%. Es decir, que usted puede tener una placa de ateroma de un 45% y usted ni darse cuenta, amigo, lo que me están viendo. No Raúl, porque está joven, pero hablo hombres de más de 45 años, ¿ok? Si la angina es atípica, pues hasta hace algunos años, 2013, la probabilidad de tener un problema coronario, de tener una placa de ateroma, quiero decir, era de un 50%. Y si el dolor no era anginoso, porque no tenía ninguna característica sugestiva, era solamente 15%, que es prácticamente nada. Sucede que de 2013 para acá han hecho varios estudios. Ahora hay más estudios de imagenología súper especiales en cardiología. Hay un desarrollo, se hacen más a los pacientes, se han diversificado en todo el mundo. Y un médico por allá en Europa estudió más de 15.000 pacientes a los cuales se le ha hecho prueba de esfuerzo, angiotac, coronariografía, estudio de perfusión miocárdica, resonancia con perfusión, todas las maravillas del mundo. Todas las maravillas del mundo. Y a estos pacientes, que fueron más de 15.000, se les agrupó de acuerdo a las molestias que ellos habían representado, se habían quejado. Los que tenían dolor típico, según las características que acabo de mencionar, los que era típico, los que no eran anginosos, se le hicieron todas las pruebas y se vio que actualmente la prevalencia de enfermedad coronaria ha bajado en más de un 50%. Es decir, que si yo les dije hace un momento que aquel que tenía un dolor típico era un 90% de probabilidades, ya no, ahora es menos de un 50%. Y el que es atípico, que era un 50%, ahora es menos de un 30%. Y el que es no anginoso, que antes era 15%, ahora es como un 5%. O sea, eso ha cambiado de forma drástica y más adelante voy a tocar ese tema más específicamente. Ellos actualmente en la guía mantienen la misma clasificación de angina, que es en cuanto a qué umbral de esfuerzo se produce. Eso para los médicos sabemos que es 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Va a tener angina clase funcional 1, vamos a repetirlo rápido solamente, solo cuando aquel paciente tiene dolor de pecho con esfuerzos máximos, intensos. Clase funcional 2, cuando aparece con los esfuerzos moderados. La clase funcional 3, que es peor, cuando es con esfuerzos leves, que puede ser, amigos, ducharse, ¿ok? Y angina, clase funcional 4, cuando el dolor es inclusive en reposo. Y no hace falta nada, solo tal vez un poco de frío o calor, en la temperatura, el cambio del clima, que el paciente le puede dar dolor. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Que sinceramente, a medida que empeoramos en el grado de 1 al 4, el pronóstico del paciente es peor, hay mayor limitación y probablemente tenga más vasos afectados, ¿ok? Ahora bien, algo importante, el electro. ¿Para qué sirve el electro? Porque cuando alguien tiene un dolor de pecho, lo primero que se le ocurre es hacer un electro, ¿verdad? Café nicaragüense, Jinotegano, al norte de Jinotega. Buenísimo. Lo tenemos de venta, $3 la libra. Son bromas. Vamos. Ok. ¿Para qué es útil el electrocardiograma? A veces al electro le damos mucha importancia y los pacientes nos suplican que le damos un electro por un dolor de pecho que el paciente en ese momento ya no tiene. Lo tuvo hace 2 semanas, lo tuvo hace 48 horas y de pronto son pacientes jóvenes en los cuales la prevalencia o la probabilidad de tener problemas cardíacos son muy bajos. El electro tiene poco valor en ese grupo de pacientes porque su prevalencia por su edad y por la poca cantidad de factores de riesgo que no tienen hace casi muy imposible que él tenga un problema coronario. ¿Ok? Entonces un electro de por sí que no es tan relevante, peor todavía ahí, con mucha menos probabilidad de que arroje un resultado positivo. Ahora bien, si el paciente ya tuvo un infarto, ya tuvo un stent, es revascularizado, son otros 100 pesos, ahí sí tiene mayor relevancia. O vaya, que en ese momento que estamos valorando al paciente, el paciente tenga dolor de pecho. Ahí sí el electro nos puede ayudar mucho para sospechar angina isquemia en este paciente. La angina es lo que el paciente dice, es un síntoma.
no es un signo clínico. Es lo que él dice, me siento esto en el pecho, ¿ok? Isquemia es la alteración cardíaca que está ocurriendo, que puede ser o eléctrica o muscular de contracción, que vemos nosotros y que nos hace sospechar que ese paciente está teniendo un problema coronario. Dicen los europeos con indicación 1, es decir, que todo el mundo está de acuerdo. Pero nivel de evidencia C, que es solamente opinión de expertos. Dice, un electrocardiograma en reposo es recomendado en todos los pacientes con dolor de pecho cuando no haya ninguna causa cardíaca extracardíaca evidente. Es decir, que si el paciente viene con un dolor, que tiene gastritis, tiene úlcera, yo lo sé, o me lo dice, y me dice, doctor, tengo dolor aquí en epigastrio, será cardíaco, o sea, tiene una causa, ¿ok? Ahí el electro no está muy indicado, porque simplemente usted tiene una causa obvia de dolor en el pecho. Los problemas gástricos, recuerden que dimos una charla de causas extracardíacas que dan dolor en el pecho. Dice la otra recomendación, los europeos. Un electrocardiograma en reposo es recomendado en todos los pacientes durante o inmediatamente después de un episodio sospechoso de angina. Claro, porque está indicando en ese momento inestabilidad de su enfermedad coronaria. Ahí igual nivel 1, todo el mundo está de acuerdo, y nivel de evidencia C. Pero dicen ellos, ya, esa es la indicación realmente de un electro para dolor isquémico. Cuando lo tenga o al ratito después de tenerlo. ¿Estamos claros? Porque estamos sospechando que él, que era un paciente estable, que ya lo conocíamos con dolor de pecho anginoso, de pronto me dice que se está descompensando. O sea, ahí es donde tiene realmente la relevancia del electro. Y sobre todo hablo de opinión de expertos, no hay estudios randomizados, metaanálisis, etcétera, etcétera. Dicen aquí de paso que es importante tocarlo porque hay muchos médicos hoy que el electro no está indicado, o mejor dicho, no podemos sospechar que el paciente tiene isquemia cardíaca cuando en medio de una taquicardia supraventricular, que se diga intranodal, fibrilación auricular con respuesta rápida, el electro, el ST, se baja y en eso nos hace decir, eso es isquémico. No, y es 3, es decir, que hay una oposición total de que usted, por ver un electro con ST deprimido, en el curso de una taquicardia supraventricular, usted plantea que eso es por isquemia coronaria. ¿Estamos claros? Importante. Vamos al eco. Pedro Vázquez, ya vamos para eso. Recomendaciones del ecocardiograma. Otra cosa importante. Porque muchas veces los pacientes nos ven y nos dicen, me quiero hacer un eco, doctor, porque he tenido dolor en el pecho. ¿Ok? Bueno, en que el paciente realmente valdría la pena hacerle al paciente un ecocardiograma cuando yo sospecho que el origen es isquémico. Dicen los europeos, todos están de acuerdo, nivel de evidencia B, es decir, que hay estudios randomizados de esto. Para excluir otras causas alternativas de angina, por ejemplo, ¿cuáles, amigos? La estenosis valvular aórtica, el prolapso valvular mitral, una miocardiopatía hipertrófica, que son causas cardíacas estructurales que dan también angina de pecho, pero no por obstrucción de las arterias coronarias, sino por otros mecanismos. 2. Identificación de trastornos regionales de la movilidad que sugieran cardiopatía isquémica. Eso es cuando vemos áreas de hipocinesia o discinesia, ¿ok? En el ecocardiograma. 3. Para medir la fracción de eyección, como para evaluar riesgo. Bueno, la fracción de expulsión es una medida que nos da cualitativamente un % del grado de efectividad del bombeo cardíaco. En general, los pacientes que tienen una fracción deprimida siempre van a tener peor pronóstico que aquellos que tienen una fracción de eyección normal. Y si yo sospecho en un paciente que tiene ya isquemia, angina, y encuentro que hay fracción de eyección reducida, lo más probable es que si lo mando a hacer un procedimiento de abrir una arteria, va a ser cirugía cardíaca. Porque se sabe que los pacientes que tienen
una fracción de eyección deprimida, lo que está indicado es cirugía de revascularización en vez de los stents. Cuarto, para evaluar la función diastólica plantean ellos, que es importante. Ese es el cuanto al eco. Ahora vamos a ver lo siguiente. Una de las cosas más importantes que yo iba a hacer de este tema, que voy a hablar apenas ahora, otra discusión. Y esto que estoy hablando iba a hacerlo en otra red. Pero hoy va a ser los dos temas y me va a resultar muy cansado. Entonces decidí, voy de viaje con todo. Bueno, pruebas para detectar isquemia. Por ahí me preguntaba un paciente, ¿cuáles son? Bueno, son pruebas en las cuales, por diferentes mecanismos, a veces fisiológico, como es el esfuerzo físico de uno, o farmacológico, que le inyectan a uno sustancias que provocan que nuestro corazón trabaje más rápido o que las arterias se abran, van a detectar si hay lesiones de placas de ateroma capaces de provocar mala irrigación sanguínea, isquemia. Esas son las pruebas de detección de isquemia. Hay diferentes tipos. Hay algunas, las anatómicas van a ver las placas de ateroma y van a medirlas, qué grado de cierre provocan nuestras arterias, qué grado de obstrucción. Y las fisiológicas van a valorar la irrigación, la perfusión, el déficit de irrigación sanguínea a una área determinada. Hay una gran cantidad de pruebas actualmente que se pueden realizar, pero no todas tienen la misma calidad. No, mejor dicho, sensibilidad y especificidad son términos médicos. Vamos a ver cómo les explico. No todas tienen la misma calidad para decirle, para asegurarle que si le da negativa, es realmente negativa. Y usted pueda salir de esa clínica, si la prueba le dio negativa, diciendo, qué feliz estoy, no tengo nada. No. Puede ser que esa prueba tenga un 90% de sensibilidad y que de 10 pacientes 9 sea cierto, que en efecto el paciente tiene el problema, pero 10 puede ser que no. Y algo que se llama especificidad de los verdaderos negativos. Es decir, este caso que explicaba, le dio negativa y usted puede estar seguro que en efecto no tiene nada. Y sensibilidad es los verdaderos positivos. Le dio positiva la prueba, usted puede decir, sí tengo el problema. A veces no ocurre así y las pruebas pueden malinterpretarse porque tienen estos parámetros variables. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo, que es la prueba más común que hacemos en nuestro país. La prueba de esfuerzo tiene baja capacidad de detectar isquemia en mujeres, porque muchas no hacen el esfuerzo físico adecuado. Muchas se cansan, tienen hipertensión y diabetes, tienen sobrepeso. De modo que cuando se montan en la máquina, y como hay más sedentarismo en mujeres que en hombres, el esfuerzo es mal hecho. Y la persona, a los 5 minutos, la paciente femenina, se cansa, se agota, y aquello es un desastre. La prueba de esfuerzo no sirve. Para colmo, si hiperventila, puede cambiar el electro, provocar trastorno del cemento CT, que son los que buscamos nosotros para decir isquemia. Y entonces de pronto, en una paciente que tiene 50 años, donde la probabilidad de que tener problemas coronarios es baja, porque además tampoco es hipertensa, tampoco es diabética, tampoco tiene colesterol, la prueba me da positiva. Y yo creía que iba a darle negativa. Entonces, ¿cómo una mujer que no tiene factores de riesgo y además tampoco le da ese riesgo, va a darle esta prueba positiva? Lo más probable es que sea un falso positivo. Que aunque la prueba sí me dio, sea falso. ¿Ok? Y eso pasa con algunos grupos de edades. Entonces, eso se llama pretest de probabilidad. Y es lo que ha cambiado las guías actuales. Es lo que le decía que cambió la prevalencia de la enfermedad coronaria o la sospecha de acuerdo al dolor precordial. En general, cuando la probabilidad de que tenga un paciente una aterosclerosis es intermedia, es cuando uno debe hacer más estudios. Ya estoy dando una pauta. Y si la probabilidad es baja, posiblemente no haga falta hacerle exámenes, a menos que haya alguna indicación específica. Pero si la probabilidad de la edad alta, sí posiblemente debe estudiarse o pasar directamente casi a angiografía coronaria. Y es aquí donde entra en juego el médico que es de habla hispana, el doctor Juárez Orozco, que publicó un artículo en la revista European Heart Journal de imagenología con más de 15.000 pacientes, y él comparó sus resultados con los de resultados de otro estudio que han sido publicados en 2013 en las guías anteriores por Genders, y encontró que actualmente la prevalencia de enfermedad coronaria no es tan alta como antes,
y dice lo siguiente, y voy a esto importantísimo. Si la prevalencia de la enfermedad coronaria es más de 15, se considera alta probabilidad. Si es de 5 a 15, es intermedia. Y si menos de 5, es baja. ¿Ok? Eso es lo que voy a hablar. Para hombres, ahora vamos a hablar de acuerdo a las características de la angina. Él agrupó los estudios de los 15.000 pacientes de acuerdo a todos los estudios que se hicieron de imagenología para detectar placas de ateroma y de acuerdo a las características del dolor de pecho que refería. En típico, angina atípica, recuerden, y no anginoso. Y también hicieron un capítulo aparte para disnea o falta de aire de esfuerzo, que es el equivalente, que conste. ¿Qué encontró? Por ejemplo, y esto vale la pena hablar, hombre entre 30 y 39 años, con angina típica, con dolor en el centro del pecho, con reacción al cuello, la mandíbula, hombro, ambos hombros, de esfuerzo y que se le ve con el reposo, ok, angina típica. Y mujeres también. Pues la probabilidad previa antes de las pruebas es solamente 3%, menos de 5% para hombres y hasta el 5% en mujeres. Para hombres menos de 40 años. Cuando el hombre va entre 40 y 49, que ya entramos en riesgo, recuerden que el hombre, nuestro riesgo cardiovascular empieza después de los 45, ya sube la probabilidad hasta 22% y la mujer baja de forma dramática hasta un 10%. Sube hasta 10% porque era 5 previo, pero sigue siendo menor que el varón. Hombre de 50 a 59 años con angina típica, 32%. 60 a 69 años, 44%. Y en hombres más de 70 años de edad con dolor típico es 52%. Recuerden que antes era 90%. O sea, es el 50% de reducción. Es menos la probabilidad ahora con los exámenes. La mujer de más de 70 años con angina típica tiene solamente 27% de probabilidad, mientras que el hombre es 52%. Las mujeres para todos los grupos de edades tienen menor riesgo, menor probabilidad, estamos hablando probabilidades de encontrar en los estudios imagenológicos placa ateroma que en los hombres. Entonces, tal parece que esta tabla que está publicada en la guía europea de síndrome coronarios crónicos, vamos a tenerla que imprimir y tenerla en nuestro consultorio para la hora de valorar a un paciente de acuerdo a sus síntomas y decidir sobre todo qué examen que vamos a mandar, valorar cuál es, porque la probabilidad de que un examen nos dé positivo o negativo va a depender de este % previo que estuve hablando. Por ejemplo, vean, ¿cuáles son aquellas personas que tienen poca probabilidad en general de tener placas de ateroma? Aquellas que tengan una prueba de esfuerzo negativa, que ya decía que tiene poca sensibilidad, claro, que conste, y que le han hecho un score de calcio, que es un examen como una tomografía de coronaria, que no tiene nada de calcio en las coronarias. Esas personas posiblemente tengan pocas probabilidades, ¿ok? Pero ¿qué puede elevar a una persona, a una mujer de 40 años, la probabilidad de que ese dolor de pecho, por ejemplo, miren, más, una mujer de 49 años que viene con un dolor típico, decía que solamente era 10% de probabilidades previas, ¿no? Bueno, pero si esa mujer tiene varios factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión diabética, tiene un electrocardiograma alterado con ondas Q, con sospecha de isquemia, tiene un ecocardiograma con trastorno del acortamiento de la pared, tiene una prueba de esfuerzo dudosa o positiva, pues ya la probabilidad que esa mujer tiene de, aunque previamente tal vez no era alta, ya esto aumenta. Y eso va a hacernos cambiar o ver qué estudio vamos a indicarle. Y aquí el cambio fundamental, yo creo que afecta directamente nuestra práctica diaria. Porque aparentemente hay que hacer más estudios imagenológicos. La imagenología, que es la ciencia de la cardiología que estudia las imágenes, ha cogido un gran auge. Actualmente los estudios ya no son tan invasivos como eran antes. Antes el estudio por preferencia era la angiografía coronaria, que es el cateterismo cardíaco. Pero ahora hay otras técnicas que no son invasivas, que se las pueden hacer por la vena periférica, inyectar una sustancia y ver usted sus coronarias, que conste, sin hacerlo por la vía del catéter, que tiene sus riesgos, por supuesto. Si ahora están valorando
que a la mayoría de los pacientes posiblemente haya que hacerle dos tipos de estudios más ginecológicos, unos anatómicos y otros funcionales. Por ejemplo, esta mujer que yo le hablaba de 50 años, que la probabilidad previa era solamente un 10%, aún con dolor típico que conste, pero que tiene muchos factores de riesgo, eso me hace pensar que en efecto ella tiene enfermedad coronaria, y si tiene alta probabilidad posiblemente, pero sin dolor de pecho, lo ideal sería hacer una prueba de detección de isquemia. Y ahí entran las pruebas de perfusión miocárdica, ecoestrés, que son para afirmar o sospechar que esa persona tiene una mala irrigación sanguínea en un área de su corazón. Que conste. Y esto porque su posibilidad es alta. Pero si esta misma mujer que tiene un dolor típico, que de por sí la probabilidad es 10%, pero no tiene ningún factor de riesgo, tal vez no sea prudente o necesario hacerle la estudio de perfusión miocárdica. Y voy directamente, dicen ellos, a la angiotac coronaria de un solo. Porque esta señora tiene poca probabilidad de entrada, tiene poca probabilidad de tener placas de troma, no tiene enfermedad coronaria previa, y si tengo el equipo y la parte técnica está buena, va de un solo, para descartar ya el problema y no pasar a más. De modo que juega la probabilidad previa del paciente y sus factores de riesgo para determinar qué estudio que vamos a indicar. Y los tres estudios que ellos han demostrado que tienen mayor impacto en decidir y en equivocarse menos en cuanto a afirmarle a usted que si el resultado positivo de verdad tiene problemas o si es negativo de verdad no tiene, es la angiotomografía coronaria, que vale unos $1,000 en nuestro país, el PET, que no se hace, que es una tomografía por emisión de positones que no se hace en Nicaragua, pero es buenísimo, resonancia cardíaca con estrés, creo que todavía no se hace en mi país, que vale como $1,000, y el ecoestrés también, pero de estos meses previos, el eco es el último ecoestrés que sí se hace en mi país. Entonces, la prueba de esfuerzo ha quedado un poco relegada, ¿ok? Y yo más adelante voy a hablar de cuál sería entonces la indicación de la prueba de esfuerzo en la actualidad. Y aquí va. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que aparentemente hay que ser más invasivo, o mejor dicho, los costos de los estudios van a incrementarse un poco en pacientes con sospecha de angina, pero sobre todo vamos a decidir entre los funcionales y los estudios anatómicos según los síntomas del paciente y su prevalencia previa, su posibilidad previa que sea el estado positivo. Según la guía europea de cardiología, publicada hace unos 15 días, dicen ellos que, para hablar claro, está indicada el uso de la prueba de esfuerzo en aquellos pacientes que tienen angina o sospecha. La prueba de esfuerzo es recomendada para valorar la tolerancia al ejercicio, los síntomas, las arritmias, la respuesta a la presión arterial y eventos en pacientes seleccionados. Nivel de evidencia 1, no, indicación 1, todo el mundo está de acuerdo, pero opinión de expertos C. Dicen que la prueba de esfuerzo puede ser considerada como alternativa para descartar o afirmar que existe una coronariopatía, enfermedad coronaria, cuando usted en su país no tenga otra forma de resolver la situación al problema, al paciente, ¿ok? Y eso es 2B. O sea, significa que muchas personas están de acuerdo, pero la mayoría pues posiblemente no esté de acuerdo. Dicen también que puede ser considerada para evaluar el control de los síntomas de isquemia, pero es 2B también. O sea, que no están de acuerdo la mayoría de las personas. Y dicen que no está recomendada, por supuesto, cuando un paciente ya el segmento ST esté deprimido en su electrovasal. ¿Ok? Vamos claro. Porque ahí ya la prueba. Importante, este punto aparte. La prueba de esfuerzo, lo que vemos en la pantalla es los cambios dinámicos del segmento ST. Que lo que vamos a buscar es que se deprima a más de 1 milímetro, ¿ok? En la derivación. Hay enfermedades y hay medicamentos que hacen lo mismo, lo deprimen. Igual que trastornos eléctricos como el bloqueo de rama izquierda y otros trastornos electrocardiográficos que por sí alteran el electro.
En esos pacientes no tiene indicación a prueba de esfuerzo. Hay que ir a pruebas de imagenología de una sola vez. Yo sé que estamos demorados, pero como les dije, vamos con todo hoy. Medidas no farmacológicas y después pasamos al tratamiento médico. Ellos hacen hincapié, por supuesto, que toda aquella persona con síndrome coronario crónico debe no fumar, debe dejar de fumar. Y también evitar el fumador pasivo. Second hand smoke. La dieta saludable, por supuesto. La actividad física de 30 a 60 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días de la semana. ¿Ok? Una dieta saludable y también, por supuesto, deben tomar sus medicinas según la indicación. Para pacientes en el cual su riesgo cardiovascular de infarto o muerte es bajo, la actividad sexual no se restringe de ninguna forma. ¿Ok? Vamos al tratamiento médico, ya estamos casi terminando. Esto es importante, sobre todo para los médicos. Días anteriores, 2013, planteaban, es más o menos igual. Que bueno, primer línea farmacológica son los beta bloqueadores, los cuales sabemos que disminuyen frecuencia cardíaca principalmente, y por este mecanismo pues disminuyen la necesidad miocárdica de oxígeno, también disminuyen contractilidad, punto. Segunda línea, si el beta está contraindicado porque el paciente, por ejemplo, tiene una hiperreactividad bronquial severa, un asmático, no puede tomar beta bloqueador, van los anticálcicos no dihidropiridínicos. Amlodipina, nifedipina, lo más estudiado, ¿ok? Nifedipina, acción retar prolongada. Decían también los nitratos, se mantienen. Y después el algoritmo venía un poco medio que de segunda línea, de tercera línea, y a veces combinaban, ponían atrás un fármaco, ponían atrás, y eso era un poco medio enredado. Porque tal vez a la hora de usted medicar a un paciente, decía, ¿y qué le doy ahora de segunda línea? ¿Ok? Porque ranolacina, le doy veravadina, le doy trimetazidina, le doy nicorandil. Es uno. Segundo aspecto que ha mejorado esta guía. La han facilitado de gran manera para los médicos generales e internistas. ¿Cómo lo han mejorado? Porque ahora le clasifican a los pacientes de acuerdo a subtipos clínicos. Como dice, en bandeja de plata. Por ejemplo, uno como cardiólogo sabe lo siguiente. Ok, si yo tengo un paciente que tiene angina de pecho y llame a la consulta con 60 latidos por minuto, no le puedo dar beta bloqueadores. ¿Qué beta le voy a dar si ya tiene la frecuencia donde tiene que tenerla, verdad? Y mucho menos darle diltecén o verapamilo. Nada que ver. O sea, eso, out of the question. Va nitrato o va amlodipina, ¿estamos claros? Okay. Eso lo sabemos porque sabemos de farmacología global, de todos los fármacos. Pero un médico que no está en eso, pues puede ser que patine y no sepa qué brindar. Otro ejemplo, si el paciente de pronto, ¿qué hay? Tiene angina, pero es hipotenso, terrible, porque no puedo darle beta, no puedo anticálcico de ningún tipo. Me queda con los nitratos y con otros fármacos hemodinámicos. De modo que puede ser un poco complejo. Era antes un poco complejo. Ahora la guía han puesto en 5 grupos el tratamiento farmacológico y es lo que voy a hablar ahora brevemente. El terapia estándar es cualquier paciente que tenga presión normal, frecuencia cardíaca normal, más de 80 por lo menos, presión 120/80 o hacia arriba, ¿verdad? Y que viene con angina de pecho. Pues beta o anticálcico, ¿estamos claros? De primera línea. O, ¿estamos claros? O anticálcico si está contraindicado el beta. No mejora, usted puede agregarle el de segunda línea. Y ahí van metidos ¿quiénes? Fíjense. Ranolacina y trimetazidina al mismo tiempo o nicorandil, de un solo. Si la frecuencia, ese es el primer grupo. Segundo grupo, si la frecuencia cardíaca es más de 80, por supuesto usted va a dar ahí beta bloqueador porque baja la frecuencia, o si está contraindicado, diltecén o verapamilo. ¿Estamos claros? Si no se mejorara el paciente y estaba con beta, por ejemplo, yo le puedo dar amlodipina. No se mejora y sigue con la frecuencia alta, por supuesto, que es un objetivo terapéutico con angina, pues le agregamos ibravadina. Y sigue con angina, pues le agregamos o trimetazidina o ranolacina. Tercer grupo, frecuencia cardíaca baja, el ejemplo que ponía. Pues no puedo ponerle ni beta, ni diltecén o verapamilo. Lo que puedo darlo es anticálcico dihidropiridínico, ¿verdad? Amlodipina, por ejemplo, porque la frecuencia no la bajan.
Puedo agregarle nitrato si no se controla la acción prolongada, o los tres inclusive, y después, en otro paso, ranolacina o trimetazidina. Cuarto grupo importante, cuando el paciente tiene angina en el curso de la insuficiencia cardíaca. Pues en este caso sabemos que los betabloqueadores son obligatorios para la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, porque aparte de disminuir mortalidad, reingreso, mejoran el remodelado y además bajan la frecuencia cardíaca que alivia angina de pecho. Pero si él sigue con angina de pecho, usted va a agregar nitratos o iravadina, estudio CHIF, ¿ok? Pero si la frecuencia cardíaca sigue más de 70 por minuto, agregaría iravadina. Si no, no, que conste. Lo que iría es nitrato, que baja la precarga en la insuficiencia cardíaca y le sirve también. Y si no, y se sigue con angina, pues dicen ellos cualquiera, ranolacina o trimetazidina. Y si el paciente tiene baja presión arterial, que es el quinto grupo, puede dar, dicen ellos, dosis baja de beta, dosis baja de anticálcico, dosis baja de nitrato. Imaginen, todo es dosis baja porque todo puede causar hipotensión. Es el paciente más difícil. Pero al final, ¿qué es lo que pudiera usted dar sin dar ningún perjuicio en la presión? Iravadina para bajar la frecuencia, combinado con ranolacina o trimetazidina. Y estos dos fármacos están al mismo nivel de evidencia según las últimas guías europeas. Ranolacina y trimetazidina. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya estamos terminando. Importante que decir que hay que aclarar que esto también es importante. Y lo hemos visto en la práctica de nosotros diaria. No puede ser absoluto, pero no recuerdo un paciente que yo haya visto con angina crónica, dígase después de stent, después de cirugía, estando estable por un año, que solo esté controlado con un medicamento. Betabloqueador, primera línea, ¿ok? Falso. 2 y 3 medicamentos. Y si me dicen ustedes, en general, 3 y 4, amigos. Desgraciadamente, los pacientes que vemos, hablo de mi persona, ya son pacientes complicados. Infartados, renales crónicos, diabéticos, hipertensos, larga evolución, colesterol. Vienen a vernos a veces, desgraciadamente, cardiólogos como última opción, cuando ya anduvieron por muchos otros lugares y siguen inestables, no están controlados. Y tenemos que darle 3 o 4 pastillas para lo mismo. Entonces es importante, y yo lo aclaro, que raras veces usted va a requerir solo 1 o 2 medicamentos. Generalmente van a ser varios fármacos para al paciente aliviar la angina de pecho. Dicen ellos 1C. Importante es que no solo basta con darle medicamentos para bajar la frecuencia cardíaca y aliviar la angina de pecho al paciente, sino tiene que evitar usted que progrese la enfermedad coronaria. Y eso lo logra ¿con qué? Con estatinas. Y si tiene triglicéridos altos aún después de la estatina, pues con omega 3 tipo EPA, ¿ok? Importante es que usted va a reevaluar el tratamiento farmacológico que usted brindó de 2 a 4 semanas posteriormente para decidir agregar un nuevo fármaco. No hemos hablado de aspirinita, ¿verdad? Vamos con la aspirina o con los antiagregantes, lo cual fue un cambio importante. El cambio importante fue la mención o aseguramiento de la combinación de 2 antiagregantes para pacientes con síndrome coronarios crónicos. Eso se aceptó y viene lo siguiente. La aspirina en general está indicada en todos aquellos pacientes que han tenido un infarto previo o cirugía cardiovascular. Nivel de evidencia, bueno, indicación 1, nivel de evidencia A. Si está contraindicada la aspirina, no la tolera por úlcera, gastritis, ¿ok? Clopidogrel, uno del otro. Nivel 1B sí, clopidogrel. Importante. Ok. Si el paciente, además del problema coronario, también tiene insuficiencia arterial periférica o ha tenido un síndrome isquémico cerebral, puede usted dar clopidogrel en vez de la aspirina, y esto es 2B. O sea, no muchos están de acuerdo con esto. En resumen, aspirina en primer lugar, siempre, y si no se brinda porque no se tolera en el estómago, pues clopidogrel. ¿Estamos claros? Pero lo más relevante es la combinación de los dos. ¿A qué pacientes podríamos dejarle permanente la combinación de aspirina y clopidogrel? ¿Y por qué aclaro esto? Porque los dos dan mayor riesgo hemorrágico. ¿Ok? Usted si combina aspirina 100 miligramos o 75 con clopidogrel 75, tiene mayor riesgo hemorrágico el paciente. Y si ese paciente usted tiene que valorarle sinceramente su riesgo hemorrágico antes de brindarle la terapia doble.
Y va a poder utilizar la doble integración permanente, amigos, sobre todo en pacientes que son considerados de muy alto riesgo cardiovascular, pero que no tengan alto riesgo de sangrado. ¿Quiénes son esos pacientes? Pacientes que tengan aterosclerosis en diferentes partes de nuestro cuerpo. Coronaria, que es lo que yo veo, pero también periférica, también carotidia. Paciente que sea coronario y también ha hecho un ácido isquémico. Paciente que sea coronario los 3 vasos y además sea diabético también. Paciente que tenga 3 vasos y no pueda revascularizarse. Paciente que ha sometido a una angioplastía y tenga otros vasos, lesiones que no puede ser tratable. O sea, pacientes en los cuales la probabilidad de tener un nuevo evento cardiovascular cerebral aterosclerótico sea alta, usted puede dejarle a ese paciente de forma permanente la aspirina y el clopidogrel, siempre y cuando su riesgo hemorrágico no sea muy alto. Y esto es 2A. 2 significa que están de acuerdo muchos médicos, pero no todo el mundo, digamos. Y ya es que hay un consenso que sí es positivo el resultado, realmente sí es factible, es beneficiosa, ¿ok? La terapéutica, la acción. 2BE, que sí puede estar bien, no hace daño, pero como que no todo el mundo está convencido. Debería, ¿ok? Debería. 2A que está más convencido. Y esto es nivel de evidencia A. O sea que hay estudios randomizados, ¿ok? Más de uno. O sea, aspirina sola sí. Clopidogrel si la aspirina no se tolera. Y los dos solo en very high risk patient, ¿ok? Vamos con la terapia de lípidos, porque los pacientes isquémicos no solamente dan aspirina, ni solamente dan beta para la angina, llevan además medidas de prevención secundaria para que recurran los eventos nuevos. Para eso es la aspirina al clopidogrel. Llevan también estatinas para evitar que las placas continúen creciendo. La triple terapia solo para síndromes coronarios agudos. Ok. Estatinas están recomendadas en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, eso lo sabemos, y son de alta potencia, ROSU 40 o Atorva 80. Estudio Prove It demostró eso. Nivel de evidencia 1A. Ok, y ven aquí lo mismo que hablamos en las guías de lípidos. Si usted no logra la meta con la estatina, usted le va a agregar cetimib hace 8 semanas. Si no logra la meta con el cetimib y la estatina, pues va a agregar PCSK9, que ahora mi país no lo hay pues por ahora. ¿Ok? Ya. IECA. Importante. Los IECA, hemos hablado muchas veces, que tienen estudios donde han demostrado que disminuyen la probabilidad de progresión de placas de ateroma, que los ARA2 no tienen esa evidencia. Dicen ellos que los IECA o los ARA2, bueno, son recomendados si el paciente tiene, además de la angina, insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes. Y deberían ser recomendados si el paciente tuvo un síndrome coronario, ¿ok? Y es de alto riesgo. Pero eso es 2A. Beta bloqueadores, obligatorio en todos los pacientes que tengan síndrome coronario crónico, pero además de insuficiencia cardíaca, claro que sí. Y para la angina como tal, pues están indicados, por supuesto. Y los beta deben ser permanentemente dejados en el tratamiento si el paciente tuvo alguna vez un infarto previo. Ese es 2A, la clase, y nivel de evidencia B. Entonces, wow, esto fue de forma resumida la discusión de la última guía europea sobre el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos, que es como se le llama actualmente a la angina estable crónica. Sería síndrome coronario crónico, ¿ok? Y este concepto nuevo lo que trata de abrirnos la mente de que los pacientes que tienen placas de ateroma dentro de su vaso sanguíneo, dentro de su arteria, en el endotelio, siempre va a haber tendencia a la inflamación vascular y a la generación o formación de nuevas placas de ateroma, que un grupo de pacientes, que es tal vez 2/3 de los pacientes, van a requerir con el tiempo de procedimientos de revascularización, porque van a tener recaídas con cuadros de angina inestable. Y estos procedimientos pueden ser tanto angioplastía como cirugía, según los estudios que hagamos, nos den si el paciente tiene riesgo alto o riesgo intermedio. En general, cuando los pacientes tienen 3 vasos afectados, pues
posiblemente sea una cirugía cardíaca lo que debe indicar.